transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo, bendito sea Jesucristo. Siendo la 1 de la tarde, hora de México y del centro de los Estados Unidos, siendo las 2 de la tarde, hora de Nueva York y de Ottawa, siendo las 7 de la noche, hora de Londres, y las 8 de la noche, hora de París, Roma, Berlín y Madrid, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a sentarnos. En esta ocasión, con la enseñanza El Poder del Perdón. Hemos recibido muchas llamadas, muchos mensajes, muchos comentarios respecto a este tema a través del Facebook, de gente muy interesada respecto a este tema, el poder del perdón. ¿Cuántas veces hemos sido heridos, tú y yo, y hemos rehusado perdonar? Rehusar perdonar produce una parálisis emocional, física y espiritual en nuestras vidas. Estarás impedido respecto a tu felicidad personal y estarás impedido respecto a la vida abundante que el Señor Jesucristo quiere darte. ¿Hay alguien a quien le hayas negado el perdón en tu vida? Casi seguro que sí. Quizá a tu padre, a tu madre, a tu esposo, a tu esposa, a alguno de tus hijos, a alguno de tus hermanos u otras personas. ¿Quién es la persona que te ha herido tanto que no estás dispuesto a perdonar? Fíjese que todos en la vida tenemos a alguien que nos ha ofendido de una manera tremenda y que no hemos estado dispuestos a perdonar por alguna razón, que consideramos una razón fuerte. Los judíos enseñaban que debías de perdonar hasta 3 veces. Entonces Pedro, queriendo quedar bien con el Señor Jesucristo, dijo, bueno, voy a multiplicar esas 3 veces que nos han enseñado por 2, y son 6, y le voy a agregar una más para quedar bien con el maestro. Y entonces le dijo, Señor, ¿hasta 7? Y entonces el Señor Jesucristo le dice, no te digo que hasta 7, sino 70 veces 7. Y contra lo que hemos creído muchas veces, ese 70 veces 7 no se refiere a 490, sino se refiere a 7 elevado a la 70ª potencia, lo cual es una cantidad estratosférica. Así es que el Señor Dios nuestro nos dice que hasta 70 veces 7. Eso quiere decir que perdones, que perdones, que perdones, que perdones, que perdones, que perdones. Pero le voy a dar un tip muy importante. Si Dios dice en su palabra que perdonemos 70 veces 7, eso quiere decir que Él también está dispuesto a perdonarnos en la misma proporción o aún mayor. ¿Quién puede dar gloria a Dios por eso?
Si Él nos dice que perdonemos 70 veces 7, eso quiere decir que Él está dispuesto a perdonarnos muchísimas veces más. Y vamos a Isaías en el capítulo 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. De modo que ponga atención a la parte final del versículo que nos dice, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No perdamos de vista la primera parte del versículo, que nos dice, deje el impío su camino, o sea, el hombre malvado, deje su camino. Y el hombre inicuo, es decir, que tiene malos pensamientos, deje sus malos pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia. Este es un argumento de seguridad, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bendito sea Jesucristo. Dios nos ha perdonado mucho más de lo que nosotros podamos perdonar a alguien. Nosotros hemos sido perdonados por Dios en tan grande proporción que debemos perdonar también a cualquiera. Si no perdonas a los que te han ofendido, la primer persona afectada eres tú. Alguien diga, la primer persona afectada soy yo. Entonces, la primer persona afectada eres tú, que vas a estar triste. Tú y yo, que hemos sido perdonados en gran escala por nuestro Dios, si rehusas perdonar a otros, te sentirás muy mal. Y esta es la razón por la que hay mucha infelicidad en muchas personas, porque viven con falta de perdón, e irónicamente, cuando retienen el perdonar, esto les traerá depresión. La falta de perdón trae depresión. Tu esposo, tu esposa, tus hijos sufrirán las consecuencias. Entonces vamos a ver 4 formas de responder ante las ofensas. Número 1, tú puedes responder con venganza. Venganza es la forma más carnal que podemos tener. Nos hicieron algo, yo me voy a vengar. Te encuentras herido respecto a lo que alguien te ha dicho o te ha hecho y quieres hacerlo pagar de alguna forma. Odias a alguien y quieres vengarte. Serás destruido en el proceso. Cuando estaba escribiendo este estudio, simultáneamente me tocó ver una entrevista que le hicieron al presidente Richard Nixon poco antes de salir de la presidencia. Para aquellos que no sepan quién fue Richard Nixon, fue uno de los pocos presidentes que han sido separados, quitados de su puesto en los Estados Unidos por el asunto famoso del Watergate. Alguno de ustedes habrá oído de eso. Fue el robo de un material sensible en las oficinas del Partido Demócrata que se encontraban precisamente en el edificio de Watergate. Entonces fueron descubiertos
la cosa se fue a más y más y más y más, hasta que finalmente tuvo él que renunciar. Bueno, pues ya el último día, ya para despedirse de todo el staff de la Casa Blanca, que eran como 1000 personas las que trabajaban en ese tiempo con él, dijo unas palabras que se me quedaron muy grabadas. Dijo: la gente podrá odiarte, pero no te podrán hacer daño. Pero si tú decides vengarte, eso te hará daño a ti y terminará destruyéndote. Y me parece exactamente el sentido de lo que acabamos de decir. Cuando tú decides vengarte, eso te afectará a ti y acabará destruyéndote. De modo que olvídate de cualquier tipo de venganza. Cuando nosotros vamos manejando en nuestro coche, vemos frecuentemente personas que se nos atraviesan, que nos cierran, que van corriendo a una gran velocidad. Déjalos ir, déjalos ir. A veces nos enojamos, decimos alguna mala palabra, sacamos la mano o el brazo de la ventanilla, hacemos alguna señal. Todo eso debe salir de nuestras vidas. Estás tratando de vengarte de alguna forma de esa persona que te quiso hacer un daño. Déjala ir. Pobre de esa persona. Yo le digo a mi esposa, hay que dejarlos, está sufriendo. Está sufriendo, por eso hace eso. Déjalo, déjalo, pobrecito. La segunda cosa en que podemos reaccionar es el rechazo. No podemos vengarnos de alguien, entonces pues tratamos de rechazarlo, de ignorarlo, de evitarlo y de practicarle lo que algunos conocemos, que es la ley del hielo. ¿Quién sabe lo que es la ley del hielo? Levante la mano. ¿Los demás son del año 2000 para acá? Bueno, todos sabemos lo que es la ley del hielo. La ley del hielo es que no le haces caso a esa persona. No quieres hablar con esa persona, no le quieres dirigir la palabra, entonces la ley del hielo. No te comunicas con ella. Esa es la segunda manera de reaccionar. La tercera manera, que es casi la peor, es la negación. La negación le llamo yo también el síndrome del avestruz. Es decir, alguien te agrede y tú, como un avestruz, metes la cabeza en la arena y aquí dices, aquí no pasó nada, nunca ha pasado nada, en fin. Y luego viene un rinoceronte a toda velocidad, ¿verdad? Y ve las pequeñas pompis del avestruz, que ya saben de qué tamaño son, y vienen contra el avestruz y ¡pum! Van y lo ensartan en la primer palmera que se encuentran. Entonces la negación es una de las peores maneras de manejar las ofensas. Estás herido, pero no puedes aceptar esos pensamientos. Y dices, nada está mal, todo está bien. Nunca vas a resolver un problema a menos de que estés dispuesto a enfrentar que has sido herido. Y luego viene la respuesta ideal. La respuesta ideal es la restauración y la restitución. Y vamos a decir que en el perdón hay 4 fases. Número 1, perdonar. Número 2, olvidar. Número 3, restaurar. Número 4, restituir.
Fíjese, si a veces somos malitos para perdonar, pues vamos a ser más malos para olvidar, vamos a ser más malos para restaurar y pésimos para restituir. Así es que tómelo en cuenta: perdonar, olvidar, restaurar y restituir, que eso es lo que hace Dios. ¿Cómo lo podemos ver? Lo podemos ver en el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo, su padre, que es en este caso la figura de Dios, lo perdonó, olvidó lo que hizo, lo restauró y lo restituyó. Tan tan. Entonces, esas 4 cosas son las mismas que debemos hacer. La restauración y la restitución son el resultado final del perdón. El perdón no es el final del proceso, es el principio. Tú decides perdonar y luego viene la gracia, la ayuda de Dios, trayendo la restauración y la restitución a esa relación. Y como resultado vendrá un fortalecimiento en esa ofensa. Va a haber una relación resuelta. ¿Cuáles son los beneficios del perdón? Esto es una cosa muy importante. ¿Qué gano yo? ¿Qué ganas tú al perdonar? Bueno, lo primero que ganamos al perdonar es recibir el perdón de Dios. ¿Quién está interesado? Claro, es lo primero que ganamos. El Padre nuestro perdona nuestras ofensas. ¿Cómo? También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, lo primero que recibimos es el perdón de Dios. Dios nos perdona. Segundo, cancela la deuda. No vas a devolver mal con mal. Ya no vas a pasártela pensando qué vas a hacer para que aquella persona te pague el mal que te hizo. Y eso te ahorrará tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Cuántas personas se las pasan pensando cómo me vengaré de esta persona que me hizo este daño? Me tengo que vengar de alguna manera. Y mientras te estás perdiendo tiempo, dinero y esfuerzo. Tercero, sales del círculo vicioso. Cuando perdonas, estás quitando las manos de encima y dejándolas en las manos de Dios. Si lo haces, lo que en realidad estás diciendo es que Dios es un Dios justo. Y alguien diga: Dios es un Dios justo. Y Dios quiere que te deshagas de esa carga emocional. Vamos a ir al Salmo 55, versículo 22. Salmo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. De modo que pongamos atención en la primera parte. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Eso significa poner el problema en las manos de Dios y que Él se va a hacer cargo. Les voy a hacer una confidencia. Frecuentemente cuando yo me encuentro en problemas, le digo al Señor: ¿sabes qué, Señor? Este problema es tuyo. Yo no lo puedo resolver.
¿Se han dado cuenta que de la mayoría de los problemas no podemos hacer nada? ¿Quién se ha dado cuenta? Levante la mano. Los demás son extraterrestres. Sí, nos damos cuenta, de la mayoría de los problemas no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ponerlos en las manos de Dios. Ponlos en las manos de Dios y Él se va a hacer cargo. Muchas experiencias tengo de que Dios se ha hecho cargo de problemas serios que he tenido en mi vida. Y que digo, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues orar. No hay otra cosa que puedo hacer más que orar y ponerlo en las manos de Dios. Y eso me pasa con bastante frecuencia. También, número 4, otro beneficio es que nos lleva a depender de Dios. Nos dice la carta de Santiago en el capítulo 5, versículo 16, muy importante: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Este versículo es tan importante que lo utilizamos frecuentemente cuando oramos por los enfermos. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Qué quiere decir? Que el perdón trae sanidad. El perdón trae sanidad. Y luego nos dice, la oración eficaz del justo, ese eres tú, puede mucho. No somos justos, pero somos justificados. Bendito sea el Señor, alábele al Señor. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. No somos justos, pero somos justificados. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el perdón nos sana. También hay un efecto en el mundo espiritual. Vamos a ir al libro de Job, último capítulo 42, muy interesantísimo. Se lo recomiendo, este capítulo 42, que a veces se nos hace pesado el libro de Job. Bueno, pues déjeme recomendarle el capítulo 42, en el versículo 10, que dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Ya sabe que Job tenía amigos que más bien parecían enemigos, ¿verdad? Bueno, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. A ver, ¿quién quiere que Dios le dé el doble de lo que haya perdido? Levante la mano. ¿Quién quiere recibir el doble de lo que hayas perdido? Bueno, ¿qué hay que hacer? Ponernos a cuentas con las personas que hemos ofendido. Nos ponemos de acuerdo con las personas que hemos ofendido, nos ponemos a cuentas y Dios va a traer una restauración y una restitución. Aquí también vemos ese ejemplo. ¿Ustedes creen que Job sabía que Dios le iba a dar eso? No sabía. Él simplemente cumplió con su parte de perdonar, olvidar, y Dios le puso una prueba. Le puso: ora por tus amigos, esos que se la pasaron molestándolo todo el libro de Job.
se la pasaron molestándolo y le dijo, ahora ora por ellos. Y le voy a decir una cosa, orar por las personas que nos han ofendido es una prueba grande en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando alguien me ha ofendido a mí seriamente, el que yo ore por esa persona, digo, ay Dios, pues ¿cómo le voy a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo le haces para perdonar a alguien que te ha ofendido mucho? Póngase usted a pensar en esas mujeres que han sido violadas, en esos niños que han sido violados, en esas personas que han sido asesinadas, secuestradas, a las cuales Dios les pide que perdonen, que olviden, que restauren y que restituyan. No es fácil. ¿Quién está de acuerdo conmigo? No es fácil, pero Dios nos lo pide. Y cuando Dios nos lo pide, quiere decir que Él nos va a dar la gracia para salir de ese problema. Dios nos va a dar la gracia. Bendito sea el Señor. Dios nunca nos pide algo donde no nos vaya a dar la gracia. Y en un momento que tenga oportunidad, lean los versículos 10 al 17. Si nosotros contemplamos la cruz de Jesús, vamos a darnos cuenta que tiene dos maderos, un madero vertical y un madero horizontal. El madero vertical simboliza nuestra relación con Dios y el perdón que recibimos de Dios. Y el madero horizontal significa la relación que tenemos con los demás y el perdón que debemos otorgar a los demás. Entonces, ese es otro significado de la cruz. Y eso debemos hacerlo. ¿A quién debo perdonar? Pues a todas las personas que nos hayan ofendido. Personas que nos han ofendido levemente o personas que nos han ofendido en gran manera. A veces, las personas que más daño nos han hecho, ¿saben quiénes son? Las personas que viven con nosotros. No levante la mano, porque se queda sin comer. A veces, las personas que más daño nos han hecho son las personas que viven con nosotros en la misma casa. Yo me he dado cuenta a veces que hemos tenido un gran triunfo para Dios y de pronto voy a casa y alguien de mi familia me trae un problema grande y digo, el diablo se quiere desquitar. El diablo se quiere desquitar conmigo porque tuve una gran victoria. También sé que cuando enseño algo, a veces soy probado en lo mismo que estoy enseñando. A ver si es cierto que lo que predico, eso lo cumplo, eso lo vivo. Y no importa, bendito sea el Señor, Él nos da la gracia. ¿Quién puede decir amén? Amén. Entonces, cuando nosotros perdonamos, eso nos va a traer reconciliación, armonía, paz y comunión. Nos dice el Salmo 32, versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Quiere decir feliz, quiere decir dichoso. Bienaventurado, feliz, dichoso aquel cuya falta ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esto lo dijo el rey David después de que Dios en el Salmo 51 le perdona y entonces nos dice este salmo precioso también, el Salmo 32, versículo 1.
Perdonar nos identifica con Dios, como recién leímos. ¿Cuáles son los pasos que necesitamos para transmitir un perdón eficaz? Número 1, reconocer. Alguien diga reconocer. Reconocer que hemos ofendido a alguien o que alguien nos ha ofendido. Eso es lo primero. Y lo contrario al síndrome del avestruz. Reconocer. Reconocer el momento primero en que necesitamos el perdón de Dios. Todos hemos pecado y necesitamos el perdón de Dios en nuestra vida. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. El Señor dice en su palabra, no hay justo ni aun uno, Romanos 3:10, Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el perdón de Dios. Romanos 5:1, Romanos 8:1, ninguna condenación, eso quiere decir ningún juicio, hay para los que están en Cristo Jesús. Y los hijos de Dios repetimos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. No se lo pierda, ese versículo es muy precioso. La segunda cosa que debemos de hacer para tratar de arreglar cuentas con esa ofensa que tenemos es someternos a Dios. Santiago capítulo 4, versículo 7. Muy importante. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Vamos a repetirlo juntos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cuántas veces necesitamos que el enemigo se vaya de nuestras vidas? Muchas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Enfrentar al enemigo? No. Lo primero que tenemos que hacer es someternos a Dios. ¿Qué significa eso? Humillarnos delante de Dios, ponernos de rodillas. Yo tengo un problema serio con mis rodillas, pero un hermano precioso me regaló un cojín de hule espuma así de grueso, y fíjese que me ha durado como 20 años de hule espuma, pero hule espuma duro. Entonces lo pongo por ahí y me hinco. Ya cuando me veas hincado es que el problema está fuerte. Entonces lo pongo ahí, me hinco y me pongo a orar enfrente de mi sillón y ahí estoy orando de rodillas. Entonces, número 1, someteos pues a Dios. Segunda cosa que hay que hacer, resistir al diablo. Tercero, Él va a huir de nosotros. Va a huir. Bendito sea el Señor. Tercer punto que tenemos que hacer, decidir perdonar. El perdonar no es un sentimiento. Nadie de nosotros queremos perdonar. Pero el perdonar es un mandamiento. Alguien diga, perdonar es un mandamiento. ¿Cómo sabemos que es un mandamiento? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y le voy a compartir un versículo que me ha sido de tanta bendición, que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 44. Bueno, algunos ya lo saben, pero no importa, se lo comparto de nuevo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad
por los que os ultrajan y os persiguen. ¡Qué cosa tan tremenda! Vamos a ver el versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. 44. Pero yo os digo, Jesús nos dice, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo voy a amar yo a mi enemigo? Bueno, Dios te va a dar la gracia. Eso quiere decir la ayuda. Bendecid a los que os maldicen. Bendecir. Tercero, haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. A mí todas se me hacen difíciles. Desde amar a nuestros enemigos, bendecir, haced el bien y orad. Pero las más difíciles que se me hacen son las últimas dos. Hacerle bien al que te aborrece y orad por quien te ultraja y te persigue. Pero le voy a decir una cosa, cuando tú oras por alguien que te ha hecho un mal, créeme, se te quita completamente ese dolor que traías en tu corazón, ese deseo de venganza, ese deseo de hacerle algo a esa persona, se te quita de inmediato. Y yo lo he comprobado completamente y muchas veces. De modo que, amad a vuestros enemigos, bendecid al que os maldice, haced bien al que os aborrece, y orad por quienes os ultrajan y os persiguen. Y póngale nombre y apellido a esa persona. Señor, yo amo a fulano de tal, su esposa mengana, sus hijos. Señor, yo bendigo a fulano de tal, su esposa fulana de tal, sus hijos. Señor, yo le hago bien a fulano de tal, su esposa, sus hijos. Y Señor, yo oro por fulano de tal, su esposa y sus hijos. Y entonces eso que tú traías en tu corazón va a salir fuera. ¿Quién le puede dar gloria a Dios? Claro, demos gloria al Señor. Bendito sea Jesús. O sea que este libro, amado, está lleno de recetas, de manera que nosotros podamos tener esa vida abundante que el Señor Jesucristo nos ofrece. Quinto, no hay marcha atrás. No puedes regresar al resentimiento. Punto. Hay gente que dice en de no hay marcha atrás. No hay marcha atrás ni siquiera para agarrar vuelo, para correr. No hay marcha atrás. No vuelva otra vez al resentimiento, al rencor, al odio, a la falta de perdón. No. Y número 6, confirma con hechos que tú has perdonado a esa persona. La palabra de Dios nos enseña, al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Al que poco se le ha perdonado, poco ama. ¿A ti cuánto te ha perdonado Dios? ¿A ti cuánto te ha perdonado Dios? Toneladas. Entonces, como nos ha perdonado toneladas, entonces nosotros debemos amar mucho a nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero invitarte a que hagas la paz con Dios por medio de Jesucristo y que Él traiga bendición a tu corazón, bendición a tu vida. Yo sé que quizá tú estés en uno de estos casos que he mencionado, pero ¿por qué vivir la vida sufriendo? ¿Por qué vivir la vida tristeando? ¿Por qué vivir una vida de derrota, de fracaso,
de depresión, cuando Dios te está ofreciendo la manera de salir adelante. A ver, sea usted valiente hoy, hombre valiente, mujer valiente, llore conmigo de todo corazón. Dios Todopoderoso, hay personas que me han ofendido gravemente y que yo no he deseado perdonar. Pero hoy decido perdonarlas en el nombre de Jesús, conforme a la palabra que dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por quienes os ultrajan y os persiguen. Eso es lo que voy a hacer a partir de este momento. Señor, amo a los que me han ofendido, bendigo a los que me han maldecido, hago el bien a los que me han hecho el daño y oro por la salvación de su alma, por la sanidad de su cuerpo y la bendición de su familia. Ahora, perdóname a mí, Señor, porque yo también te he ofendido a ti muchísimo. Perdóname, me arrepiento, lávame con la bendita sangre de Jesucristo. Dame la paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo inexplicable y lleno de gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Alabemos al Señor.